La mesa directiva del Senado de la República recibió la minuta de reforma judicial. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, por lo que se prevé que sea la próxima semana cuando se discuta y se vote en el Pleno del Senado esta polémica iniciativa. Sin embargo, la jueza Marta Magaña otorgó una suspensión definitiva para que el Senado no pueda discutir ni aprobar la reforma judicial. Mientras tanto, decenas de trabajadores del Poder Judicial siguen en paro laboral. Decenas o centenas de trabajadores siguen en paro laboral, lo mismo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. A las 10:50, aquí está calientito, acabamos de recibir la minuta de la Cámara de Diputados y en este momento, antes de venir a platicar con ustedes, firmé el turno a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos que encabezan las senadoras Ernestina Godoy y Citlali Hernández respectivamente. Hoy mismo estarán sesionando. Se van a respetar todos los tiempos y los procedimientos. Por lo tanto, calculamos que hacia el martes de la próxima semana estaríamos en condiciones de que se hiciese la primera lectura y por lo tanto hacia el miércoles ya estaríamos en el Pleno discutiendo en lo general la reforma del Poder Judicial. Bueno, pues fue así como Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva del Senado, confirmó que la minuta de reforma judicial aprobada en lo general y en lo particular por la Cámara de Diputados llegó ya a la Cámara Alta y ya fue turnada a las comisiones. Como lo escuchamos, se prevé que la iniciativa sea discutida la siguiente semana. Y tras ser enviada a comisiones, se determinó que la minuta de la reforma al Poder Judicial se va a dictaminar el próximo domingo. Luego de que la minuta de la reforma judicial fue turnada al Senado de la República, las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos de la Cámara Alta, encabezadas por la morenista Citlali Hernández y Ernestina Godoy, se reunieron en sesión extraordinaria para recibir dicha propuesta y convocar a su próxima discusión. Estamos citando en esta sesión a una sesión el día domingo 8 de septiembre a las 13 horas para iniciar la discusión de este tema. Previo a aprobarse la orden del día, los miembros de las Comisiones Unidas acusaron de un error en el procedimiento de la convocatoria, así como en los tiempos establecidos para ello. Miren, en las últimas 24 horas he sido rehén de la Gaceta Parlamentaria, porque tengo que estar viendo en actualización cada 3 minutos si nos van a convocar o no y a dónde. Se convocó formalmente por Gaceta Parlamentaria a la 1:23 para la instalación en sesión de Comisiones Unidas a la 1:30. Así que yo les pido a las y los senadores, sobre todo quien integran las presidencias de estas comisiones, que de verdad no nos quieran venir a chamaquear. Sabemos la intención y la rapidez de las instalaciones de las comisiones el día de ayer y hoy una convocatoria extraordinaria para darnos a conocer esta minuta que viene de la Cámara de Diputados. Por favor, vamos a entrar a un gran debate de la reforma al Poder Judicial y entramos así, discutiendo y leyendo los artículos del reglamento porque no se hace la convocatoria debida. Los senadores de oposición también expusieron sus inquietudes sobre la reforma judicial y pidieron realizar algunos parlamentos con jóvenes y trabajadores del sector, mismos que reclaman ser escuchados. Además, pidieron tiempo para analizar y estudiar a detalle la minuta enviada por la Cámara de Diputados, propuesta que fue rechazada por la mayoría de Morena. Israel Morales, Heraldo Media Group. Y respecto a la mayoría calificada para aprobar la reforma, Gerardo Fernández Noroña confió en que el oficialismo tendrá de sobra los votos para aplicarle la aplanadora a la oposición. Sin embargo, Adán Augusto López consideró que son 85 los legisladores que se necesitan
y no 86, pues se trata de una interpretación de la ley. Así fue como hizo sus cálculos matemáticos el coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Bueno, hay quienes interpretan que son 85, porque dicen que cuando es resto mayor o resto menor de 50, entonces se reduce. Cuando es resto mayor de 50, pues ¿cómo se llama? Se escala. Dice la ley que es 85.36 y matemáticas no nos falla. Si Pitágoras no nos falla. ¿No sube a 86? ¿Perdón? Eso no sube a 86. Pues vamos a dejarlo a la interpretación. Sin embargo, el propio Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación lo establece claramente. Para el Senado de la República se requieren las 2/3 partes de los senadores que existen o que estén presentes más bien el día de la votación para que pase una reforma constitucional. Es decir, que si asisten los 128 legisladores de la nueva legislatura para votar esta reforma judicial, pues se requieren el aval de 86 de los legisladores que vayan a la votación, si es que van los 128. Y entonces, pues sí, son 86, no 85, y entonces sí les falta uno. Después de que cooptaron a los dos del PRD, al oficialismo le hace falta un senador, que ya, pues hay muchas voces que dicen que será de Movimiento Ciudadano, un senador del estado de Campeche. Miren, nada más tiene 5 senadores MC, y el de Campeche, que además llegó por interpósito, porque fue suplente de uno que lo están persiguiendo judicialmente, pues que ese es el que no ha dicho esta boca es mía y no se ha posicionado en contra de la reforma judicial. Ya lo veremos, vamos a esperar al domingo que empiece ya, digamos, todo el tema de las votaciones, que haya pasado en comisiones este dictamen de esta iniciativa de reforma judicial. Y sobre los votos en contra de la organización Marea Rosa, esta organización más bien, y le comentaba esto de Movimiento Ciudadano, entrevistó a los senadores, a todos los senadores de oposición para conocer su postura el día de la votación de la reforma, y pues todos le dijeron que van en contra, pero hay uno, que es el de MC. De los 43 legisladores que integran el PRI, el PAN, MC, uno de ellos no se pronunció al respecto, por lo que el voto de Francisco Daniel Barreda, pues está veremos, es este senador de MC del estado de Campeche que puede ser el decisivo, el fiel de la balanza para, pues, ponerla del lado de Morena y del oficialismo o del lado de la oposición para evitar que pase la reforma. Imagínense qué responsabilidad histórica tendrá este senador de MC si es que efectivamente, como lo dice este colectivo de Marea Rosa, pues no se ha pronunciado, ni para un lado ni para el otro, pero si no se ha pronunciado en contra, pues saque usted sus conclusiones. Por cierto, Miguel Ángel Riquelme reapareció desde un hospital tras ser intervenido quirúrgicamente. El senador del PRI, de quien se decía, bueno, pues se va a ausentar, entonces eso le daría a Morena y a sus aliados la mayoría calificada en el Senado, pues no, reiteró que va en contra de la reforma judicial y que su voto es en contra. Confió en que será dado de alta antes de que se reúna el Pleno para discutir y votar el dictamen en el Senado de la República. Así lo dijo desde el hospital. Que mi voto será en contra de la reforma del Poder Judicial, que estoy haciendo todo lo posible por asistir a la sesión, que bajo especulaciones de que esto podría ser un pretexto para no acudir al Pleno, es totalmente falso. Estoy tratando de hacer todo lo que me indican los médicos para estar listo, defender a México, defender nuestras instituciones y votar en contra de la reforma del Poder Judicial. Mientras tanto, decenas de trabajadores del Poder Judicial se han manifestado en contra de esta reforma y permanecen a las afueras del Senado de la República, por lo que esta zona está siendo resguardada por elementos de seguridad. Y para conocer cómo está la situación por allá en estos momentos, nos enlazamos con mi compañero Javier Ruiz. Javier, buenos días, adelante. Hola Mario, ¿qué tal? Excelente mañana, te saludo con gusto. Efectivamente, Mario, pues continúa ya prácticamente este plantón por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. El día de ayer todavía eran pues gran parte
de trabajadores de la Ciudad de México. Sin embargo, por la noche, madrugada y ya hoy por la mañana, también ya se han sumado pues trabajadores de diferentes estados de la República, como es el estado de Jalisco, quienes están tomando pues todos los accesos al Senado de la República, tanto por la calle de París, la calle de Madrid, la avenida de los Insurgentes y el paseo de la Reforma. Ya han colocado incluso algunas carpas donde se quedaron pues a dormir, a pernoctar, y por supuesto pues están relevando. Algunos de ellos llegan por la noche, se van, regresan otro grupo de otros estados, y prácticamente lo que nos han mencionado que van a estar aquí hasta la próxima semana, el martes, que se estaría subiendo a la Cámara Alta pues el tema del Poder Judicial de esta reforma. Y pues mencionarte que también pues desde muy temprano se monta un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes pues no permiten el acceso por la calle de París y también por la calle de Madrid. Hay bastantes uniformados, todos ellos pues con escudos, y por supuesto también han colocado pues estos camiones en color negro para pues no permitir el acceso, aunque hay que mencionar que una malla los divide entre ellos y los manifestantes, que reitero pues ya han colocado estas carpas. La circulación de París y Madrid sí están cerradas, no así el paseo de la Reforma y la avenida de los Insurgentes, que aunque presentan ya pues carga vehicular, no es por la manifestación. Incluso pues algunos de los trabajadores del Poder Judicial se han colocado sobre la banqueta para evitar pues al menos hoy esta mañana pues los bloqueos aquí en el paseo de la Reforma y la avenida de los Insurgentes. De momento es el reporte que tenemos, Mario. Gracias, Javier. Estamos en comunicación. Muy buenos días. Y el Colegio de Secretarias y Secretarios de Estudio y Cuenta cerraron simbólicamente los accesos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto en protesta contra la reforma judicial. Los inconformes cuestionaron el actuar de los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados por no escuchar sus peticiones e impulsar una reforma que no traerá beneficios al país. Y por su parte, trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México se sumaron este miércoles al paro de labores para expresar su rechazo a la reforma judicial. Sin embargo, aún se desconoce si las actividades se restablecerán este jueves o seguirán suspendidas. Y la Fiscalía General de la República impugnó la tercera suspensión en contra de la reforma judicial emitida por la jueza federal Marta Magaña, con la que se ordenaba al Congreso de la Unión frenar provisionalmente la votación y aprobación del dictamen por parte de la Cámara de Diputados. Y pese a esta situación, la jueza Marta Magaña volvió a fallar en contra de la reforma judicial, frenando definitivamente la discusión del dictamen en el Senado, al determinar que la propuesta vulnera los derechos humanos y la esfera jurídica del país. Y en medio de toda esta polémica, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, aseguró que los lazos comerciales entre ambas naciones seguirán como hasta ahora, pese a no estar de acuerdo con algunas decisiones, aunque también reconoció que está en riesgo el acuerdo comercial entre México y Estados Unidos y también Canadá por el asunto de la reforma judicial, pero dice, bueno, a ver, el presidente lo ha hecho bien, defendió el TEMEC, le echó flores al presidente López Obrador, medio fue moderando el tono, pero dijo, a ver, esto coincido, es un peligro para la relación bilateral. Así lo dijo Ken Salazar. La integración económica entre México y Estados Unidos seguirá adelante pese a la aprobación de la reforma judicial, aseguró el embajador Ken Salazar tras su exposición en la tercera convención binacional de la American Society, el cual representa los intereses del capital privado estadounidense en nuestro país. La integración económica va a seguir y llevamos una relación muy fuerte. Hay 330,000 consumidores en los Estados Unidos, 130,000 millones acá en México. Entonces la economía va a seguir fuerte. Espero que ya yo di mis comentarios sobre las reformas. De cualquier manera, todo se va a trascender y vamos a llegar y vamos en buen camino. Salazar consideró que tanto la presidenta electa Claudia Sheinbaum como los próximos secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía, Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard, son conscientes de la importante relación comercial. Reiteró su aprecio por el presidente Andrés Manuel López Obrador pese a la pausa en la relación con la embajada. Andrés Manuel López Obrador ha dado la vida por México, ¿no? Y le tengo mucho aprecio y es parte de mi vida aquí como embajador. Yo sigo haciendo el trabajo que hago todos los días.
Por su parte, Larry Rubin, presidente de la American Society of México, expresó su preocupación con respecto a la reforma judicial y la desaparición de 7 organismos autónomos, entre ellos el INAI, y confirmó que ante la incertidumbre, las empresas estadounidenses decidieron frenar sus anuncios de inversión en el país. Las alternativas son irnos a países donde sí la ofrezcan, y eso es lo que en el American Society queremos prevenir. Queremos prevenir que la inversión esté pensando en otros países, esté pensando en estar en Texas porque le ofrece el marco jurídico adecuado, y que sea México el que verdaderamente atraiga el nearshoring, y vemos esto como una piedrota enorme. En otra perspectiva económica, Luis Isse, presidente de la empresa norteamericana Honeywell en México, aseguró que es muy pronto para saber los efectos que tendrán las reformas en la inversión extranjera. El Tratado de Libre Comercio es lo más importante y tenemos que ser muy cuidadosos y respetuosos para que las reglas que están en el tratado no se rompan. La reforma pudiera afectar, pero hoy es muy temprano para decir si eso va en contra. En materia de seguridad, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reiteró que ambos países continúan trabajando en el combate al tráfico del fentanilo y de armas ilegales, delitos que año con año cobran miles de vidas. Con imágenes de Abraham Guerrero, Yesenia Santiago, Heraldo Media Group. Sin mucho problema, salvo la sede, que no pudieron sesionar en la Cámara de Diputados, los diputados y diputadas de Morena y del Verde y el PT pasaron en lo general y en lo particular el dictamen de la reforma del Poder Judicial. Digamos que ya pasó en la Cámara Baja, va al Senado, donde pues se ve el panorama pues un poquito más complicado por lo menos, porque en diputados tenían 37 legisladores de sobra para la mayoría calificada, no había problema, pero en el Senado, bueno, pues a pesar de que cooptaron a 2 legisladores del PRD, del extinto PRD que ya no alcanzó los votos necesarios para mantener su registro, pues ya cooptaron a 2, les falta 1, aun cuando Adán Augusto López hace estos cálculos matemáticos, pues requieren todavía de un legislador si es que van a todos a votar y se necesita uno más para que puedan obtener las 2/3 partes del Congreso, del Senado, y que pueda pasar la reforma constitucional del Poder Judicial. ¿Será o no el de Movimiento Ciudadano, el campechano de MC, que pues es uno de los 5 que integran esta bancada en el Senado de la República? ¿Podrán sus compañeros desde Dante Delgado, Clemente Castañeda, Luis Donaldo Colosio, Amalia García, Alejandra Barrales convencerlo de que vote en contra de la reforma, o será pues este político incipiente, pues el que cargue con toda, se llama Daniel Barreda, se lo comentamos aquí al inicio, pues el que cargue con toda esa losa histórica, pues de ser de la oposición, quien se fue del lado del oficialismo para pasar esta reforma. Si no, si digamos se mantuvieran férreos todos los legisladores de oposición del Senado de la República, pues se le podría complicar a Morena, aunque todo el mundo dice no hay problema, los vamos a convencer, va a haber una ausencia, etcétera, etcétera. Pues si van todos a votar, incluso los que están en los hospitales, como el exgobernador Riquelme, pues se puede complicar para Morena que pase en el Senado, porque ya todos están dando por un hecho que también tienen las fichas necesarias en el Senado para votarla a favor, esta reforma judicial. Y si no traiciona, entre comillas, a la oposición el legislador de Movimiento Ciudadano, pues en una de esas no pasa, y entonces vendrían para atrás todos estos asuntos de que pues la reforma va con los jueces, magistrados, ministros, a votación popular y la separación de la judicatura de la Corte, la reducción de la Corte y de todo lo que está propuesto en el dictamen de la iniciativa que mandó el presidente López Obrador en febrero. Así que cuidado con este asunto del Senado y vamos a ver pues qué pasa con este legislador que les decía que tendrá toda la carga histórica de haber sido, a pesar de haber sido votado en la oposición por quienes estaban en contra de la reforma judicial, pues que ahora se pasó al oficialismo, como lo hicieron los perredistas. Los perredistas, a ver,
sin justificarlos para nada, porque ellos en campaña dijeron que no estaban de acuerdo con lo que planteaba Morena, pues por lo menos es un partido de izquierda que nació con un origen que tiene un origen de izquierdas, de estas corrientes. Bueno, pues estuvo allí Andrés Manuel López Obrador como su presidente, ni más ni menos, y lo abanderó en la Ciudad de México cuando fue jefe de gobierno y cuando intentó primero ser candidato a la presidencia de la República. Así, digamos, tiene historia con Morena o con quienes hoy están en el morenismo, Pablo Gómez, por ejemplo, y muchos otros del PRD. Pero bueno, pues MC pues ha dicho que no comulga para nada con todo este asunto. Ya veremos qué sucede, si hay el Judas o el que traicione finalmente esta próxima semana o el domingo, si es que se intentara votar fast track al vapor en domingo esta reforma. Yo creo que va a ser la próxima semana, pero está complicado de cualquier manera para Morena este asunto, más allá de las manifestaciones, de los paros, de la Corte, de todo el Poder Judicial. Así que bueno, pues hay todavía, mire, una velita prendida de esperanza para la oposición y para pues los muchos millones de mexicanos que no quieren que pase así como está redactada la reforma, porque la realidad es que sí se requiere, y lo comentan en la oposición, una reforma al Poder Judicial de la Federación y también a las fiscalías, que vendrá después, la de los ministerios públicos, pero no como está actualmente, y además sin los grandes consensos que requiere una reforma constitucional. Requiere consensos no solo políticos, sociales, gremiales, empresariales, con nuestros socios comerciales, todo lo que pueda afectar y tocar una reforma de este calado requiere amplios consensos políticos. Así es una democracia, aunque un partido en el poder tenga mayorías en las cámaras y en los congresos locales y en los estados de la República, y además de toda la presidencia. Hay que hacer consensos. De eso pedían su limosna los ahora morenistas que estuvieron en el PRD precisamente, o en otros partidos, o en el PRI incluso, ¿no? Se quejaban cuando eran oposición de que los mayoriteaban. Bueno, pues están haciendo eso. En fin, velita prendida en el Senado de la República. En una de esas, pues hacen este gran bloque de oposición los legisladores, y nomás no pasa en el Senado. Vamos a esperar, y aquí se lo estaremos platicando.